Buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto otra vez poder continuar con nuestras clases de escuela bíblica y a pesar de que no podemos hacerlo por el momento en forma presencial, lo cual nos permitiría tener un poco más de intercambio de pensamientos, de debate, de preguntas. Al menos lo importante es para nosotros seguir aprendiendo la palabra de Dios, seguir entendiendo el mensaje y, por supuesto, eh, tratar de aplicarlo cada vez que podamos en nuestra vida. Vamos a continuar en el día de hoy con el libro de Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a completar un poquito lo que vimos el jueves pasado relacionado al versículo 1 y 2 de este capítulo 4 de Primera Juan, y posiblemente, si podemos, vamos a avanzar un poquito más con los versículos siguientes. Para empezar vamos a leer los dos primeros versículos que ya comenzamos a ver la semana pasada, que dice así, Primera Juan 4, 1 y 2. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es de Dios. Que digamos, importante es empezar a comprender estas palabras del apóstol Juan para que nosotros tengamos una correcta interpretación de lo que la Biblia nos enseña y para saber que realmente estamos en la fe correcta. Cualquier persona que esté equivocada acerca de quién es Cristo o que minimiza quién es Cristo o que contamina el Evangelio o que quizás distrae su mirada del Señor Jesucristo, no está operando en el Espíritu, no está haciendo lo que el Espíritu Santo ha enseñado y nos ha dejado para que nosotros podamos vivir, ¿no? Jonathan Edwards decía que el diablo tiene la enemistad más amarga, más implacable en contra de Cristo. Él nunca estaría buscando producir en los hombres pensamientos más honorables acerca de Cristo. El diablo busca torcer, confundir, suprimir y representar equivocadamente las glorias del Hijo de Dios. El diablo busca alejar la atención del Hijo de Dios a una imagen falsa, ¿no es cierto?, de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, el Espíritu Santo exalta a Cristo, mis hermanos, y su propósito es que la gloria de Cristo prevalezca por todos lados, ¿no? Y esa debería ser nuestra vida de reconocimiento, de exaltación, de sumisión, de obediencia a la persona del Señor Jesucristo. Y referido a estos dos versículos que recién leí, de 1 Juan 4, 1 y 2, los cristianos debemos tener cuidado en examinar de cerca todo mensaje espiritual que encontramos, mis hermanos. La forma imperativa del verbo creáis, que figura acá en el versículo 1, con la partícula no, negativa, esa partícula negativa no, se podría traducir literalmente dejar de creer, ¿no? Es decir, que podríamos volver a leerlo de esta manera: amados, dejad de creer a todo espíritu, ¿no? La frase de Juan indica lo prohibitivo de una acción ya en marcha. Si algunos de sus lectores ya habían estado aceptando sin sentido, verdaderamente crítico, el mensaje de los falsos maestros, debían dejar de hacer eso inmediatamente, ¿no? Debían ejercer discernimiento bíblico, así como los de Berea, ¿se acuerdan?, de quienes Lucas escribió en el libro de Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, ¿no?
Es importante esto, mis hermanos. Ahora, nosotros sabemos que los no creyentes, al tener, como nos dice Efesios 4:18, el entendimiento entenebrecido, no poseen ninguna base por la cual poder evaluar varias enseñanzas de origen divino, ¿no es cierto?, que vienen de la palabra de Dios. En consecuencia, los incrédulos, los no creyentes convertidos a Cristo, son susceptibles o muy susceptibles a la doctrina aberrante, ¿no es cierto?, y pueden ser fácilmente llevados al error. Pero los creyentes, quienes tenemos la palabra de verdad y el Espíritu de verdad, debemos probar lo que oímos con lo que sabemos que es cierto, según nos revela las Escrituras, ¿no es cierto? Porque la única manera confiable de probar cualquier enseñanza es compararla con lo que Dios ha revelado en su palabra infalible y escrita, ¿no es cierto? Como la norma perfecta de verdad, como nos dice Juan 17:17, y la espada del Espíritu, que nos dice Efesios 6:17, la palabra de Dios nos proporciona a los creyentes la defensa principal contra el error, ¿no? Y la urgencia del mandato de Juan reside en el hecho, y esto ya lo vimos también la semana pasada, de que no unos pocos, sino muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿no? Y miren, hermanos, Satanás no solo quiere oponerse a la iglesia, sino que desea engañarla. Desea engañarla. Y en esto tenemos muchísimos pasajes bíblicos. 2 Corintios 11:14, 1 Tesalonicenses 2:18, Hechos capítulo 5 versículo 3, y hay otros más que nos hablan de esto, ¿no es cierto? Ahora, en consonancia, ¿no?, con las artimañas fraudulentas de Satanás, sus secuaces, es decir, estos espíritus engañadores, se han infiltrado en denominaciones, en iglesias, en instituciones y aún en seminarios cristianos, dando como resultado el error. Satanás no solo desarrolla mentiras que niegan directamente la verdad bíblica, sino que con frecuencia también sabotea sutilmente la verdad mezclándola con el error. Verdad mezclada con error es por lo general más eficaz y mucho más destructiva que una contradicción abierta de la verdad. Siempre recuerdo al pastor David Wilkerson que él decía 99% de verdad y 1% de error, ya es error. Y él hacía la comparación que si uno tiene un vaso lleno de agua transparente y limpia y simplemente le pone una gota de agua sucia de la zanja, ya el agua queda turbia, ya el agua no es más cristalina, ¿no? Y entonces uno tiene que saber esto, mis hermanos, que tenemos que estar muy atentos y ser muy exigentes con nosotros mismos de verificar que la palabra de Dios enseñe lo que escuchamos o lo que nos enseñan, ¿no es cierto? Porque, digamos, son objetivos principales de Satanás y de todos aquellos que están de su lado, el engaño doctrinal, de diversas maneras, ¿no? Nosotros como cristianos no podemos creer todo lo que está en las librerías cristianas o todo lo que se dice por radio o todo lo que puede haber en una televisión cristiana, mis hermanos. Y de alguna forma el apóstol Pablo resumió esto con estas palabras, ¿no es cierto? El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, ¿no es cierto? 2 Corintios 11, 14 y 15, ¿no es cierto? De modo que Satanás disfraza sus mentiras como verdad, ¿no? Y no siempre libra la guerra de manera abierta contra el Evangelio. Es mucho más probable, mis hermanos, que ataque a la iglesia infiltrándose en el interior de la iglesia con errores sutiles. El diablo utiliza la estrategia del caballo de Troya colocando sus falsos maestros en la iglesia donde
presentan encubiertamente herejías destructoras, como nos diría el apóstol Pedro en 2 Pedro capítulo 2, ¿no? Satanás pone sus mentiras en la boca de alguien que afirma hablar por Jesucristo, ¿no? Y nosotros tenemos ejemplos en la Biblia, por ejemplo en el libro de Hechos capítulo 20, ¿no? De este modo el diablo disfraza la falsedad como verdad, haciendo así que lo malvado parezca bueno, ¿no? Por esto el Señor Jesucristo mismo, amados hermanos, nos advirtió de los falsos profetas. Por ejemplo, lo que dice Mateo 7, 15 al 17, el Señor dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que, tener pautas para aprender a probar, como dice acá, si los espíritus son de Dios, ¿no? O si no lo son, ¿no? Dice acá el versículo 2: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, ¿no? Juan aquí, el apóstol Juan expone 3 pruebas conocidas para determinar si un maestro y su mensaje reflejan el Espíritu de Dios o el Espíritu de Satanás. Vamos a leer también el versículo 4 que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, ¿no? Y viendo estas 3 pruebas que, a través de estos versículos el apóstol Juan nos presenta, la primera de ellas es una prueba teológica. Algo dijimos la semana pasada porque, esta es una prueba teológica o más específicamente cristológica. Y la pregunta que nosotros podemos hacernos para saber si realmente estos espíritus engañadores, estos falsos maestros o profetas están diciendo la verdad es: ¿confiesa la persona a Jesucristo? Este es el primer punto que nosotros tenemos que ver. Después hay una pauta o una prueba de conducta, ¿no? Y la pregunta sería: ¿manifiesta la persona evidencia del fruto de justicia? Y por último, otra prueba sería la de presuposición. La pregunta es: ¿está la persona comprometida con la palabra de Dios? Bueno, veamos hoy un poco sobre la primera pregunta, ¿no es cierto? ¿Confiesa la persona a Jesucristo? El verbo confiesa es una forma del tiempo presente del verbo homologueo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que vimos hace unos meses atrás este tema de confesar, ¿no? Que significa decir lo mismo, es decir, ponerme de acuerdo con lo que Dios está diciendo. Yo confieso, es decir, me pongo de acuerdo con lo que Dios dice y creo que lo que Él dice es la verdad, ¿no es cierto? Ahora, todo espíritu o maestro humano que concuerda con la Biblia en que Jesucristo ha venido en carne es por consiguiente de Dios, dice acá, ¿no? Ya que confiesa una verdad enseñada por el Espíritu Santo, que Jesucristo es Dios encarnado, ¿no? El apóstol no explora aquí todos los matices de la cristología, simplemente repite la declaración cristológica definitiva con que se inició esta epístola, ¿no?
Él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿no es cierto? Capítulo 1 del versículo 1 al 3, ¿no? Acá nosotros podemos ver que Jesucristo procedió de Dios, el Padre, como el verbo viviente de Dios. Juan, capítulo 1, el versículo 1 y 2 nos dice esto, que el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo carne, ¿no? Él es uno con el Padre, según nos dice Juan, capítulo 10, versículo 30, también lo vemos en Juan 14, del 7 al 10, ¿no? Manifestado a la humanidad como la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Y esto es importante. Él es el Hijo de Dios como segunda persona, pero como también vimos el domingo pasado, porque coincidentemente lo que estamos viendo en Colosenses, o lo que vimos en Colosenses, capítulo 1, del versículo 15 en adelante, tiene un paralelismo con con esto que está enseñando Juan, muy en concordancia con lo que Pablo nos dice en Colosenses, ¿no es cierto? Ahora, según el plan de Dios, Jesús vino en la carne a fin de que pudiera tener una muerte sustitutiva como un ser humano por los pecados de otros hombres, ¿no? Esa es la única forma en que podía redimir a todos los que habían de creer, ¿no es cierto? Por eso tuvo que tomar la forma nuestra, mis hermanos, porque Él tenía que representarnos. Por eso Dios, en la persona de Cristo, se hace hombre. Pero Él es 100% Dios y Él es 100% hombre, ¿no? Ahora, Juan resalta varias veces la deidad de Cristo y enseña la gigantesca verdad con enormes implicaciones, que nadie, por ejemplo, puede honrar al Padre sin honrar al Hijo, ¿no? Ya lo vimos esto en el capítulo 2, versículos 22 y 23, pero también se encuentra en Juan, capítulo 5, 23, o en 2 Juan, capítulo 3, versículos 7 y 9, ¿no es cierto? ¿Por qué no puede, digamos, honrar al Padre sin honrar al Hijo Jesucristo? Porque ellos participan la misma naturaleza divina y perfecta, ¿no es cierto? Así que para ser salvos debemos creer que Jesús es Dios eterno y la segunda persona de la divinidad que se hizo hombre. Ahora, Él no es simplemente un ser creado, contrariamente a lo que los antiguos falsos maestros enseñaron y a lo que sectas modernas como los mormones y los testigos de Jehová enseñan, ¿no? Sin embargo, el simple asentimiento intelectual a esa verdad no salva a nadie. No salva a nadie, ¿no? Para ser salvo también es necesario reconocer a Jesús como Señor. Y fijémonos lo que dice Romanos 10. Este es un pasaje también muy conocido, pero vamos a leerlo literalmente en el libro de Romanos, capítulo 10. Vamos a buscar allí capítulo 10 de Romanos y versículos 9 y 10. Y dice así la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice aquí la palabra de Dios, ¿no? Y esto es importante, mis hermanos, porque muchas personas podrían confesar que Jesús vino en carne. Y sí, eso no los hace salvos. El hecho de que las personas digan, sí, yo creo que Jesús vino, aunque yo no lo vi, no estuve en ese tiempo, pero creo que Jesús vino en carne. Pero sin embargo, la salvación realmente es completa cuando nosotros lo hacemos Señor de nuestra vida. Cuando reconocemos
que Él es Dios y que realmente vino a salvarnos y lo hacemos el Señor en nuestra vida. La comprensión y la aceptación que una persona haga de la identidad de Jesús es la prueba de fuego definitiva de la legitimidad de la fe que profesa. En el mundo evangélico de hoy, cada vez es políticamente más correcto afirmar que todas las religiones monoteístas adoran al mismo Dios. Pero la realidad es que no es así. Jesús mismo dejó eso absolutamente bien claro, mis hermanos. El que a vosotros, hablándole a los discípulos, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Esto está en Lucas capítulo 10 y versículo 16. Por supuesto, el pasaje conocido de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Todo espíritu misionero en cualquier religión o filosofía que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Tal enseñanza es errónea, herética y un rechazo a Cristo. Juan la llama el espíritu del anticristo. Entonces, es importante que nosotros podamos entender esto, ¿no? Los creyentes han oído que el último anticristo viene, como nos dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4 y 8 y 9, ¿no es cierto? Pero el espíritu del anticristo que se evidencia en la falsa religión y la doctrina aberrante ya está en el mundo, mis hermanos. La verdadera naturaleza de Jesucristo es inevitablemente negada por los falsos maestros y los sistemas que estos promueven, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender, básicamente, mis hermanos, que confesar a Jesucristo que ha venido en carne no es simplemente reconocer que Él vino con forma humana, sino que Él es Dios. Él es Dios, y confesar que ese Dios se hizo carne y hacerlo Señor de nuestra vida es indudablemente la prueba evidente de que conocemos a Cristo. Y cuando no se enseña esto, cuando no se enseña esta verdad, partimos con una de las pruebas que ya no resultan en evidencia de que alguien está predicando lo que el Señor nos ha dejado, ¿no? Así que, hermanos, repasemos nuevamente, si tenemos que volver a escuchar esta reflexión, este estudio, meditemos y afirmemos esto en nuestra vida y tengamos mucho cuidado de lo que oímos, mis hermanos, lo que oímos en internet, de lo que oímos en radios cristianas, de lo que oímos o vemos en la televisión que se dice cristiana. Hermanos, tengamos mucha precaución, porque como dice acá la palabra de Juan, y por supuesto también lo ha dicho Pablo, y en otras partes lo dice Pedro, muchos falsos han salido por el mundo. Y obviamente, como vimos al principio de esta clase, la estrategia de Satanás es muy sutil, no se opone abiertamente al Evangelio, sino que introduce en muchas verdades del Evangelio, errores que a veces pueden pasar desapercibidos. Por lo tanto, hermanos, estemos atentos y busquemos, como hicieron los de Berea, de comprobar con la palabra de Dios que lo que escuchamos, que lo que vemos, que lo que se dice, pero no solamente en una parte o en un solo, podríamos decir así, mensaje, sino seguir la vida de aquellos que a veces estamos escuchando o viendo, seguir la vida para ver qué es todo lo que enseña, qué es todo lo que viven, porque como veremos la semana próxima, tenemos que ver si la persona manifiesta evidencia del fruto de justicia, en dónde, en su conducta. Por eso es importante todo esto, mis hermanos. Bueno, continuaremos, Dios mediante, la semana próxima con esta interesante carta del apóstol Juan en este capítulo 4 que estamos viendo. El Señor les bendiga, mis amados hermanos.